Pues bueno, estoy muy contento. El día de ayer iniciamos este proyecto, este canal que busca hacer reflexión y hacer conciencia en todos nosotros. Yo hice esto con la finalidad de que si yo pude cambiar, yo pude hacer cambios en mi vida drásticos, pude sanar heridas, pude cambiar mis patrones de comportamiento. Mucha gente puede hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me estoy basando en mi experiencia personal. El día de ayer tuvimos a nuestro primer invitado. Ofrezco una disculpa porque no tuvimos un intro. Simplemente mi invitado se aperturó de una manera maravillosa y pues se siguió. Me dio el mejor regalo el día de ayer, que fue a través de las preguntas que indagamos, esa apertura tan linda, de decir, no me he cuestionado esto, no me he cuestionado lo otro, no me he cuestionado aquello. Y hacer esa reflexión tan linda con un cierre que dice, a partir de mañana me voy a levantar y voy a agradecer porque no lo hago. Ese fue el mejor regalo que nos dio, porque eso es lo que buscamos, hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias. Y no solamente me refiero a lo material, sino a uno como persona. Siempre demostrando que somos más de lo que aparentamos y que el poder y la fuerza del universo se encuentran dentro de nosotros mismos. Entonces, esta es la búsqueda. Por favor, síganos, denos sus regalos, buenos, malos. Todo nos suma para ser mejores y para mejorar día a día en este canal, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Y, y mucha gente que me conoce se acerca a mí para pedirme un consejo. Y yo no sé ni qué putas consejo darles, ¿no? Entonces pasó el tiempo, entró a todos estos cursos y mucha gente ya tenía apertura conmigo. Decirme, oye, güey, te quiero platicar algo, oriéntame. Y mucha era banda, güey. Mucho era pues, el barrio, güey, ¿no? De donde somos. Mucha gente era de esa, güey. Gente natural. Porque puede uno empezar con actores y todo eso, pero pues en realidad no está chido, güey. Porque al final de cuentas todos tenemos un mundo y todo, cada cabeza es un mundo. Pero a lo que quiero que enteres es hasta donde tú permites, güey. Si tú tienes como alguna pregunta, güey, no podemos avanzar. Ok, ¿No? nada más te diría, no, pues no, no hay problema, ¿no? Sí, o sea, el chiste no va a ser unos 30 minutos. Sí, al final estamos empezando y como te dice Oscar, son cosas que terminan doliendo. Porque es recordarte, güey. Ajá. Entonces lo que nosotros aspiramos es justamente detectar qué es, porque pues muchas veces te dicen, pues tú haces esto por esto y por esto, ¿no? Porque eres un desmadroso, porque quieres llevarle la contraria a tus hijos, pero pues al final no saben tu historia, ¿no? En los anexos lo que te dicen es, te tratan de quitar el vicio, pero pues nunca te preguntan, güey, ¿qué tienes? ¿Por qué aquí? ¿Por qué así? Y si te lo preguntan es con una mentada de madre o con un pendejo o lo que quieras, ¿no? Sí. Que en vez de ayudarte dices, güey, pues vine aquí para que me tiraras paro y me estás hundiendo más, ¿no? Entonces aquí bueno, el principio es que retomes conciencia de por qué y si a partir de ahí se puede un cambio, pues qué chingón. El canal se llama Del Ordinario a lo Extraordinario. Ok. Pues va, yo no tengo bronca, yo voy a hacerlo más natural. No, Sí. pues tú, güey, tú sé tú, güey, yo soy yo, güey. Ya. Porque al final de cuentas esto de eso se trata, de ser nosotros, güey. Ajá. Y por eso que yo tuve la idea de hacerlo con la gente que es normal, güey. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la sociedad, güey, de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad en la que estamos, que nos desenvolvemos, de cómo crecimos, güey, ¿no? Y cómo al final de cuentas todo el entorno del barrio te va afectando, güey. O te va propulsando, güey, depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque como el viernes, bueno, ese día que estuvimos ahí echando chela, te decía, nosotros nuestra infancia fue una infancia bonita, güey. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se nos descarriló la infancia bonita en conflictos o en pandillas o en todo eso? Porque las amistades influyen, ¿no? Las personas que... Eso es lo que queremos. Pero muy lejos de influir, pues también es algo que Es parte de nuestra sociedad. No, pues es que son cosas que son personas que tienen que llegar a tu vida, sea bueno, sea malo, tienen que llegar a tu vida, porque algo de ellos, pues les tienes que aprender, algo de ellos tienes que saber, ¿no? O sea, ya depende de cómo uno lo quiera tomar. Sí. Pues ahora sí que yo te puedo decir que, pues para empezar, desde que éramos chicos, ¿Estás dando? el Gerber, ¿no?
yo te puedo decir, no sé, mira, nos juntamos muy chicos, creo que yo siempre tuve o tengo esa chispa, se puede decir, yo así lo veo, lo interpreto así, siempre he tenido la fortuna de que la gente me pueda seguir, ¿no? A algunas personas les caía bien, a otras no, pero hay gente pues, que me sigue, a lo mejor por cómo soy. Siempre he pensado que no soy una persona mala. ¿Mala en qué aspecto? Desde chico nunca fui, creo que nunca, o por lo menos mis abuelos me enseñaron, no mis padres, mis abuelos, a que en esta vida pues nadie es más que tú, ni menos que tú, y que todos somos parejos, ¿no? Entonces, circunstancias de la vida de chico, pues yo creo que eso me ayudó un poco. Tuvimos una buena infancia, como tú lo dices. Pues en esta infancia, pues puedo recordar los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Sí, claro. Veíamos, ¿cómo se llama? El programa del 13, con una chava. Dragon Ball, No, Sailor Moon. aparte del Sailor Moon, pero era un programa del 13 que salía en las mañanas. De hecho, tú ibas conmigo a la casa y nuestra casa era muy pequeña, tú lo recuerdas. Tú te ibas a dormir en una litera con nosotros donde nada más cabía una persona, pero nos dormíamos tres. Y tú no eras uno de ellos, llegabas muy temprano. A ver, veíamos Caballeros del Zodiaco porque estaba muy de moda. Pues ahí estaba el tío, estaba el Perico, el Macua, Juan Carlos, que era el Pop, la Pantera. De hecho, toda esa infancia yo recuerdo hasta cuando, pues precisamente para ser también honesto, y si no me dejas mentir, creo que en este cuarto, si no es para allá, nos llegamos a quedar cuando olía medicina, ¿te acuerdas? ¡Qué olor a patas! Bueno, pero en ese momento decían que era medicina. Sí. Tenías un reloj, ese reloj Nos espantaba a las 12 de la noche. pues porque eran 12 campanadas. Y porque escuchábamos la chingados. mano peluda, ¿cierto? Sí. Ajá. En ese momento, pues no mames, eran unas situaciones muy padres de la vida. ¿Por qué de la vida y haciéndolo recordar? Bueno, porque ahorita estoy recordando muchas cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué de la vida? Pues porque pues en sí no había una malicia. Una malicia de que nos pudiéramos pelear. Si acaso nos decíamos de cosas, pero a golpes casi no llegábamos. De hecho, creo que lo más orgásmico que podíamos tener en estos momentos, le digo orgásmico, pero bueno, lo más bonito que yo creo que, y se me sigue quedando en la mente, era el árbol que estaba allá afuera, ¿te acuerdas que parecían más nalgas? Y era donde empezaba el callejón. Bueno, para dar vuelta al callejón y jugábamos fútbol. Yo creo que esa fue los mejores momentos que yo llegué pues a vivir, ¿no? Contigo, con toda nuestra palomilla, nuestros amigos, ¿no? Pues no sé, güey, lo recuerdo muy chido. Jugábamos hasta un ratamalado, no sé si lo recuerdes. Llegó en ese momento porque todavía ni siquiera entrábamos a la secundaria, me acuerdo muy bien. Ya viendo algunas cosas, entrar a la secundaria, bueno, yo soy más grande que tú, por 3 años, 2 años, algo así. Eres de la de mi hermano. De ahí en fuera entrar a la secundaria, pues ya en la secundaria la verdad es que nos trajeron otras cosas, otras vivencias, vinieron otras amistades extra, bueno, fuera de nuestro círculo de amistad, y digo amistades a lo que yo comenté desde el principio, un amigo llamado, porque se llamaba Gerber, que era su nombre, Gerber Omar, ¿no? Llegando a ese chavo, la verdad es que pues nos dio simplemente un giro a toda nuestra vida, nos dio un giro no muy cabrón, pero sí influyó mucho él, creo yo, por lo menos en ti, en Diego, que es mi hermano, en Lalo, que es el tío, en el Pepa, y pues en mí, ¿no? Y digo, ¿por qué en mí? Porque, bueno, después se comentaron, ¿no? Pero también una instancia, pues en ti, ¿en qué influyó, no? Que tú siempre te portaste buena onda y se metió a robar a tu casa. O sea, tampoco es echarle la culpa a él, porque también nosotros llegamos a ir a su casa y pues su mamá trabajaba, su papá era un alcohólico, drogadicto, que la verdad no le ponía atención. Instancias que, porque la neta, tu papá le ayudó a meterse a la secundaria, ¿recuerdas? Le compraron el uniforme, creo que fue tu papá el que le compró el uniforme, cosas así. La verdad es que pues el chavo no era mala persona, simplemente las circunstancias de la vida y a veces en el entorno en el que nos toca desarrollarnos es cuando nos empieza a pasar mucho tipo de cosas, pero sí influyó mucho, ¿no? Justamente una de las cosas
las cuales estamos enfocando este proyecto es en quitar el victimismo de las personas, porque si en este momento lo manejamos desde una mente socializada, podamos decir que el muchacho fue malagradecido, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de que Oscar ayudó a él para entrar a la secundaria, o que el uniforme, o sea, no es como lo veo yo hoy, sino como lo podría ver la sociedad en su momento, ¿no? Hecho malagradecido y todo eso. Pero yo creo que si cambiamos la mentalidad, lo acabas de decir, es el entorno. Pero es que la sociedad a veces siempre nos va a señalar, yo sea bueno, sea malo, la sociedad nunca le va a parecer. Para empezar a cambiar a la sociedad, pues creo que no la vamos a cambiar, tenemos que cambiar para empezar por uno mismo. Y tú lo acabas de decir, es sin hacerse la víctima, pero hablando las cosas, la verdad, honestamente, como son. Yo ahora no te puedo decir que pues yo, pues por este güey fuimos así, nada. Yo al contrario, yo agradezco cosas hasta de él, güey. ¿Por qué? Porque hasta en un capítulo de mi vida yo estuve encerrado, estuve en el reclusorio Oriente y sin querer queriendo, pues de la persona que yo esperaba que nunca me iba a hacer un paro, él fue de las personas que desde que yo llegué me tendió la mano. Claro que después te das cuenta que el que te tiende la mano dentro de de un centro penitenciario es que pues, la mano no te la tienen por extenderte, siempre todo se te cobra y tú lo sabes. Sí, total. Pero bueno, vaya, yo lo único que te puedo decir acerca de él, muy lejos de cómo haya sido, yo aún lo sigo recordando. De hecho, este Día de Muertos pues, también me acordé mucho de él. No puse mi ofrenda porque, no sé, me da un poco de sentimiento por muchas cosas, porque hay muchas personas y él es una de ellas que pues ya no están. Y pues como dices, lejos de dejarse de ser la víctima, por lo menos a mí en la situación en la que yo me encuentro ahorita, y como he vivido mi vida a lo largo de hoy, cumplo 42 años, puedo agradecer que también gracias a él ahorita la persona que soy, bueno, no la persona que soy, creo que la mentalidad que tengo pues me ha ayudado a caer en un reclusorio, porque también he sido infiel, he sido un mal padre, he sido una mala pareja, no un mal esposo, una mala pareja, y siento que hasta la fecha pues no sigo siendo esa pareja que a lo mejor mi pareja espera, pero yo no quiero que ella espere que sea la mejor pareja, yo quiero que ella entienda o que vea que yo le echo ganas porque yo me quiero y si yo siento que si yo estoy bien conmigo mismo voy a estar bien con ellos. Ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo por cambiar muchas cosas de mi vida, sobre todo no de mi vida sino pues de mí un poco. ¿Por qué tipo de cosas te gustaría cambiar en ese momento de tu vida? No soy una persona que sea tolerante, soy una persona que no sé escuchar y no dejo hablar a la demás gente a veces, ¿no? Hay veces que siempre he querido tener la razón cuando no la tengo. Y hay veces que quiero ayudar a la gente, pero he pensado, ¿cómo quiero ayudar a alguien si no me ayudo yo mismo? Hace unos días estábamos hablando en la calle, Platicando afuera. y te explicaba que realmente la razón, ¿en qué se basa? La razón se basa mucho en el ego. Yo creo que para que tú puedas empezar a hacer ese cambio tendrías que empezar a hacerte la pregunta antes, ¿por qué quiero tener la razón? ¿Para qué quiero tener la razón? Si tú empiezas a cuestionarte el para qué quiero tener la razón, desde ahí empieza tu consciente y tu conciencia a decir, a ver, el que tú tengas la razón, no puedes recibir esos regalos del universo que son otros puntos de vista y otros paradigmas. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque si tú tienes la razón ya te cerraste. En cambio, si tú permites que otras personas te brinden la opinión, tienes una amplitud mayor. Y ahí es donde puede empezar un cambio, porque esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Y ahí es donde tú puedes hacer una reflexión y decir, esto es válido, quizás estoy mal, pero ya empieza ese autocuestionamiento. Recuerdo mucho una de las cosas que vivimos de nuestra infancia, que era esa época de los cholos. Esa época de los cholos fue muy brutal. Cholos merengueros. Sí. Bueno, que yo era merenguero y ya que me iba a cholo. Fue muy brutal, pero algo de lo que me acuerdo y que yo quiero preguntarte es esa razón que acabas de decir, júntala con el liderazgo que sí tenías o que tienes. ¿Sí? Desde esa época, pues al fin de cuentas tú eras uno de los mayores. ¿Por qué siempre querías
ese conflicto con esa gente de la SM? O sea, ¿qué representaba para ti? ¿O qué fue lo que detonó en tu vida el querer confrontarnos allá? Básicamente, güey, es una... Bueno, para empezar, lo que ahorita tú me comentaste no me lo habían comentado, no lo había mirado de esa manera, ¿no? Y tocando tu segunda pregunta, la pregunta, hermano, es que no sé cómo poderlo decir, pero bueno, como yo lo siento, era un pendejismo, porque yo no... Creo que yo y las personas que estaban a nuestro alrededor no sabíamos, porque nadie nos decía, oye, pero ¿por qué le vas a pegar? Porque él hace así y hace así, y nosotros teníamos que hacerle así, o pendejadas, ¿no? Porque en realidad pues, eran pendejadas. Digo pendejadas porque así como yo crecí aquí, también pasé un rato de mi infancia o pubertad de aquel lado, que claro, era muy diferente Sabinos a Mujeres Ilustres. Mujeres Ilustres, no, pues en Mujeres Ilustres aprendí a robar, a golpear, a tener esos conflictos, ¿no? Entonces ya en algún momento cuando empieza todo eso de que nos juntábamos con los cholos, todo eso era porque nos juntábamos con ellos y ellos eran de ese lado, pues ellos eran de un barrio y nosotros de otro. De hecho, si recuerdas, íbamos al Saus y porque empezaban algunas canciones bueno, de hip hop, no se puede decir. Pues ellos tiraban un placazo y ellos otro y de ahí empezaban los roces. Creo que eran puras estupideces. Fíjate que... De hecho, yo siento que no era como un conflicto, simplemente eran malos entendidos de uno. Exacto, fíjate que ahorita que lo tocas desde ese punto y ya con un poquito de evolución, yo te podría decir una explicación, ¿no? Realmente el ser humano siempre busca pertenecer, siempre pertenecemos a grupos, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, siempre es el estigma de decir, ¿por qué? Porque venimos desde nuestros antepasados, desde manadas, siempre queríamos pertenecer a algo. ¿Qué es lo que nos daba? Obviamente nos estamos vinculando desde un vacío. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué defendíamos? El barrio, que Sabinos, que Santa Anita, que acá. Pero, güey, son calles que pendejada, ¿no? O sea, ¿qué defendíamos? Y nos expusimos a balaceras, nos expusimos los cachazos que me dieron ahí en el jardín. En el Saus, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ir al Saus, no nos metíamos con nadie, pero empezamos a ir con ellos y ya todos eran nuestros enemigos. Sí, ya todos teníamos problemas por juntarnos con ciertas personas, pero al final de cuentas, o sea, sí te entiendo, pero estás de acuerdo que estábamos muy chicos y estamos creo que en una, digo, aún todavía no es maduro, ¿no? Pero bien inmaduros, pues estábamos muy mocosos y estúpidos. Pensamiento no pensábamos como ahora, ¿no? Yo digo, no pensamos como ahora porque yo, por decir, con los de Mujeres Ilustres, que en su momento su barrio era SM, ¿no? Sureños mexicanos. ¿Qué pasó? Yo caí en el reclusorio y me los encontré. Y muy lejos de pensar que iba a tener más problemas y conflictos con ellos, nos resultó que hasta ellos nos decían, no, pues es que eso ya pasó, ya llegó en algún momento. Y eso que les dimos unos buenos. O más bien nos dimos, sí, no les dimos. Nos dimos, sí, porque así es la palabra correcta, la palabra correcta. Nos dimos, sí. Porque así como iban, recibíamos. Sí, así. Sí. Y la verdad es que, pues, te vas dando cuenta y dices, es que... Bueno, no me das cuenta, sino te pones a pensar en algún momento, porque en esos lugares tienes mucho tiempo para pensar muchas cosas. La verdad, de todo un poco, tanto bueno como malo. Lo único que te puedo decir es que ahí aprendí que la soledad es una buena amiga, pero es una mala consejera, ¿sabes? Entonces, a raíz de eso, yo empecé pues a pensar, güey, de que, no mames, ¿cómo? O sea, me llegó en un momento de mi vida estar encerrado, sentado atrás de una reja, güey, pensando, no mames, ve este güey, corre, pasa, y me habla, ¿qué onda, barrio? ¿Cómo estás acá? Cuando en alguna otra ocasión, yo creo que si nos hubiéramos visto afuera, pues es por una mirada, ya empezado un conflicto. Y digo un conflicto porque es algo de nada, porque las miradas no matan, ¿estás de acuerdo? También es como tú la quieras tomar. Sí, total. Pero bueno, a final de cuentas yo creo que por eso en algún momento tuve que encontrármelos ahí, o ellos me tuvieron que encontrar ahí. Hasta para limar cierto tipo de asperezas. ¿Por qué? Porque yo no podía ni siquiera hablar a mi abuela. Tú bien lo sabes. En la actualidad pues mi abuela ya fallecieron algunos de mis tíos. Ahora yo voy y pues ya es diferente, ¿no? A lo mejor ya no los he visto. Y a la poca gente que yo he visto, pues ya es de ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Y sin en cambio algunos ayeres atrás, creo que eso no hubiera pasado. ¿Estás de acuerdo? Creo que una de las frases favoritas, una de mis frases favoritas es: la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas.
Y ahí, con lo que acabas de decir, es una buena consejera, una mala consejera, pero es una buena compañía la soledad. Al final te das cuenta de que hay cosas que en la vida nos tenían que pasar para hacer reflexión, ¿no? Hay, por ejemplo, la misma experiencia que yo tuve a los 18 años de pisar el mismo reclusorio, que no estuve el tiempo que quizás tú, pero yo digo que para mí es la mejor experiencia y la peor. ¿Por qué la mejor experiencia? Porque me hizo cambiar, o sea, me hizo cambiar todo mi entorno de amistades. Claro que la peor. La peor, ¿por qué? Porque yo sentía que no pertenecía ahí. Para mí es la mejor experiencia porque me hizo reflexionar de mi entorno, de mi vida y de lo que yo podía proyectar hacia un futuro. Y la peor, ¿por qué? Porque fue uno de los temores más grandes que yo tuve y lo tuve que enfrentar. Por eso, pues desde ahí empecé, o sea, tanto tiempo de que, pues tú sabes, nos juntábamos con los cholos y todo eso, pero al final de cuentas nos juntábamos, pero no pertenecíamos ahí, porque no teníamos las mismas conductas que ellos, no robabas, no querías violentar a las personas, o sea, nos juntábamos realmente hoy, entiendo, por pertenecer, porque queríamos pertenecer a ese grupo de personas. Y ¿sabes qué? Yo llegué a una conclusión brutal, y te la voy a decir. Para mí, tú, yo, éramos los más nobles de ese grupo, de nuestro grupo de amigos. Diego, tío, tu hermano, ¿sí? Sí. Éramos los más nobles. Y éramos los más vulnerables. Y por ser los más vulnerables, en carácter, porque queríamos ser malos. Queríamos juntarnos con los malos. Sí, ¿para qué? sí, para sentirnos acogidos, güey. Sí, yo también llegué a pensar que concuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. La verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. Éramos los más vulnerables y en realidad quizás éramos hasta los más cobardes, pero como queríamos tener ese valor de enfrentar las cosas o así, pues al principio con la boca, ¿no? Y ya después la vida nos puso a enfrentarnos con los puños y ya después la vida nos puso tras una pared y tuvimos que enfrentarlo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, para mí, esa es mi perspectiva de decir, tenía miedo, me cagaba en el miedo y creo que el juntarnos con ese tipo de personas que eran, entre comillas, malos, porque tampoco yo pues sí que son malos, al contrario, yo me los he visto en la calle y me saludan con mucho cariño y con mucho respeto. Entonces, para mí no son malos. Entonces, era eso, ¿no? Total, topar con un Yair, con un Solaches, que tampoco para mí son malos, o sea, no lo son. No, de hecho, Yair es una persona, bueno, yo ahorita yo lo trato, no nos tratamos así mucho, pero, o sea, es totalmente radical, diferente a como cuando era chavo, la verdad. Ahorita yo lo veo y no te quiero decir que sea, porque en ese tiempo también yo lo veía en un altar como veíamos a Solaches, ¿no? Pero ahorita yo lo veo como un gran líder. Por las cosas que han pasado, pienso que ahorita es como va respondiendo, tiene sus negocios que tenga, pero ahí la lleva, o sea, le echa ganas. También ha demostrado ser líder porque mucha gente lo sigue. Y no lo sigue porque sea malo, sino porque me siento así, me he identificado con él, porque a final de cuentas la nobleza es la que ayuda. Y la verdad es que el chavo nunca ha pensado si tú eres cuánto tienes o no cuánto tienes, se trata por igual. Y fíjate, hace rato dijiste algo que es bien cierto. Pues pudo haber sido una buena experiencia y una mala experiencia, el miedo. Pero sabes, la verdad es que la vida te prepara ciertamente para algún tipo de cosas a futuro, ¿sabes? A mí en lo personal, estar en el reclusorio el tiempo que estuve, pues no, yo sentía que no la sacaba, yo decía, Dios mío, ayúdame, lloraba, porque la verdad es que siendo muy honesto lloraba, pero te vas dando cuenta del potencial que tú tienes dentro y que no todos sabemos explotar. Y eso pasa a raíz de cuando tú te sientes acorralado, tienes ese miedo. Es cuando en realidad tú empiezas a demostrar. No digo instinto de supervivencia, también viene, yo pienso que también viene, pero es más el decir, el descubrir que uno debe de creer en uno mismo o debe de creérsela para que tus metas que tengas a futuro puedan realizarse, ¿no? Y digo, sean metas buenas, sean metas malas, ya depende de cada quien, pero siempre es bueno creer en uno mismo, siempre es bueno creer en uno mismo. Y desde ese punto de inflexión del que tú crees ahora en ti mismo, si tú haces una evaluación de tu vida de hace 5 años al Andrés actual,
¿cómo te sentirías? ¿O qué sean los cambios que has visto? No sé, mira, la verdad es que algo bueno que he cambiado, no he cambiado algo bueno, porque siento que aún no sigo haciendo las cosas bien. Yo solo me he truncado. O sea, después de decirte que en realidad no debe creer lo mismo, yo solo me he truncado porque yo solo me he truncado. Eh, tengo, tengo la chance, o se me da la chance, o he agarrado la maña, por decirlo así más o menos, porque es la verdad, he agarrado la maña de cómo poder hacer dinero, pero así como he podido hacer dinero, no he tenido la capacidad para yo ese dinero poderle darle la vuelta. Digo porque dicen que el dinero no es la felicidad, pero en mi punto de vista, como se me parece, que no ayuda mucho, sobre todo cuando no tienes salud y tienes dinero, o sea, de nada te sirve, ¿no? Pero a lo que voy es de que cómo mantener o cómo poder mantener. Digo, en este caso de lo que estamos hablando, pues más o menos, no es una calidad de vida muy buena, tampoco muy mala, pero cómo, bueno, no, para no darle tantas vueltas, el saber cómo darle la vuelta al dinero, cómo saber invertirlo bien, porque no he tenido, bueno, a lo mejor no he visto, o he visto, pero me he hecho menso, pero también me hubiera gustado mucho que a lo mejor me dijera, no seas tonto, esto puedes meter en esto y se puede hacer esto, ¿no? ¿Y hacia qué carencia no te has vinculado correctamente con el dinero? ¿Qué hay? ¿Te has preguntado qué trauma, qué carencia, qué ha detonado en tu infancia para que hoy lo que tengas aquí se te vaya como agua? Pues el que nunca tuve una educación financiera en el aspecto de que me enseñaron a ahorrar. Y como tuve muchas carencias de niño, ahora que he podido tener, no sé, no me pesa comprar unos tenis de 7,000, comprar un teléfono de, o sea, se me ha hecho fácil cuando a lo mejor esas cosas son materiales. Porque en algún momento de mi vida no lo voy a tener y pues ¿qué me puedes decir? No, pues come tenis, pero los tenis no se comen. Cuando a lo mejor, ¿para qué necesitas 20 pares, 50 pares de tenis en tu cuarto, bien acomodaditos, si es pura vanidad? Cuando a lo mejor con 3 pares de tenis puedes sobrevivir de aquí a unos 5 años, ¿no? Y todo ese dinero que estás gastando, podrías darle bien otro uso, como para tener un poquito de... Bueno, no sé, es que la verdad, yo me quedo con las ganas de viajar. No he viajado, no conozco, imagínate, no conozco ni el mar. Pero te das cuenta de una cosa, No. ¿sabes lo que tienes que hacer? Mira, ¿Sabes lo que tienes, con lo que acabas de decir, sabes lo que tienes que hacer? No tener 10 pares porque 3 te pueden satisfacer esa necesidad. pero mi vanidad a veces no me lo permite como ser humano. Para ser honesto, ¿no? Digo, nunca lo había dicho. Pero bueno, ya no me hiciste decirlo, ¿no? Me hiciste que yo lo sacara. Y no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Que a veces, pues sí, a veces no. Yo soy de la forma de pensar que nadie es más que tú, ni menos que tú, pero yo creo que a raíz de muchas cosas que yo veo, creo que no las he puesto en práctica, ¿no? No he sabido ser un buen hermano tampoco. O sea, hay muchas cosas que creo que yo estoy mal, que sí he cambiado a esta actualidad, mis 42 años, sí he cambiado, pero no como yo quiero, ¿sabes? Me, tengo muchos obstáculos que yo mismo me he puesto y que yo no he querido brincar. No sé si por miedo o por decisión, ¿no? Pero todas las circunstancias sé que en algún momento de mi vida esa misma necesidad me va a hacer, pero no quiero esperarme a tener esa necesidad. He notado algo ahorita que llegamos a este punto de inflexión. Tu tono de voz bajó. Esa energía que traías se disminuyó. Obviamente no sé porque es algo ya muy personal, pero no sé qué emoción tocó, qué herida hay en ese cambio de ánimo ni en ese cambio de voz. Pues a lo mejor que no estoy satisfecho con lo que tengo, ¿no? Ni con la vida que llevo. Satisfecho con lo que tengo en el aspecto de que, pues, sea satisfecho conmigo mismo, porque al final de cuentas doy gracias de la gran mujer que tengo a mi lado, que a lo mejor no la he sabido valorar, de mis hijos, ¿no? Ahorita tener a lo mejor pequeños conflictos con ellos y no saber solucionarlos, ¿no? No le echo la culpa a nadie, porque te puedo decir, o sería bien fácil decirte, no, pues es que yo con mis papás nunca me pusieron atención, ¿no? A lo mejor sí me los pusieron, pero pues a mí nunca yo les puse atención a mis papás, ¿no? Y ahora a lo mejor yo quisiera que mis hijos me pusieran atención como yo quisiera, pero
pues no es así. Y no es así porque pienso que no he sabido ser un padre, ¿no? Pero bueno, yo creo que a base de estos tropiezos, conforme va pasando el tiempo, que no debe de ser mucho también, pero vas aprendiendo y vas viendo, ¿no? Ahorita me llevo mucho mejor con mis hijos ven las cosas de diferente manera. También soy muy fiel creyente de las energías, la verdad. No sé, ahorita entrar aquí, la verdad es que no sabes cómo se siente, ¿no? Yo venía con una energía, no, pues me siento a toda madre. Digo porque ahorita ando muy apurado por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, darse cuenta que el tiempo es muy valioso y pasarla a lo mejor con una buena amistad. Y digo una buena amistad porque viene a esto, ¿no? De sentirte bien, porque tú mismo lo dijiste ahorita, hasta yo mismo lo siento, ¿no? Venían con mucha energía y ya ando meneado, pero pues sí es cierto, mira, mi tono de voz bajó, me siento más tranquilo, venía el cojín, ¿no? Porque pues uno es así, muy, no sé si imperactivo o estés a las prisas, bueno, porque casi siempre toda mi vida he estado a las prisas, siempre quiero estar haciendo todo y no se puede. Ahorita mira, este tiempecito pues me siento muy a gusto. Este espacio realmente es para sacar ese punto de inflexión y descubrir no mi potencial, sino el potencial de las demás personas. Luego, en un momento de mi vida, tú sabes todo lo que yo he pasado también. Sí. Divorcios, hijos regados, un reclusorio, el niño más problemático de la secundaria, de la preparatoria. Y de repente mi vida agarró otro entorno y ese ejemplo que yo viví, quiero que si yo pude hacer un cambio en mi vida, me gustaría que muchas personas pudiesen reflexionar y hacer un cambio diferente en su vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos educan de ten dinero, tienes poder, ten esto, tienes lo material, pero ¿en qué momento de la vida nos preguntamos qué propósito en realidad hay para que yo haya nacido? Porque nunca nos lo preguntamos. Nunca me lo he preguntado. ¿No? O sea, ¿qué hay más allá? Tú lo acabas de mencionar, eres un gran líder. Ese liderazgo, ¿por qué no lo empoderas en hacer cosas que beneficien a la sociedad o que beneficien al universo? Pues porque realmente pensamos en nosotros como personas. Pues básicamente porque nunca había pensado y nunca me lo había preguntado, porque siempre en lo que yo he puesto mi atención o mi liderazgo es en mí y a lo mejor no fijarme en los demás. Digo, en mí no fijarme en los demás, digo amigos, compañeros, no sé, pero es que sí, es algo medio complicado porque ni yo mismo ya me entendí. O sea, yo no sé, tu pregunta no sé cómo sí, lo que pasa es que no he descubierto cómo poderla descubrir. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso personal, yo decía, bueno, cuando yo empecé con este cambio, con esta transformación y con los cursos, realmente yo decía, ¿qué hay más allá de trabajar en Pemex, de vender, de dedicarte a la vida normal, a hacer dinero, estudiar? O sea, ¿qué hay más allá? Porque yo no creo que hayamos nacido simplemente para ir a trabajar, pagar deudas y darte uno que otro viajecito o eso. O sea, yo pienso que tenemos un propósito mayor. Y fue cuando yo empecé con este tipo de cosas, con estas pláticas, y dije, sí, lo debe de haber. Porque si aprendemos a decir o a ver desde un plano espiritual, pues lo acabas de decir, yo creo mucho en las energías. Y si somos energía, pues nos podemos vincular en diferentes paradigmas o en diferentes entornos. ¿Para qué? Para ver qué más hay. Si empezamos a ver qué más hay, pues somos parte de un todo. ¿Sí? Y cuando entendemos que somos parte de un todo, te vas a dar cuenta que lo que tú haces me afecta a mí directa o indirectamente, lo que yo hago le afecta al otro directo o indirectamente, y así. Pero como pensamos los seres humanos, somos individualistas. Sí. Entonces ese es el problema del por qué no podemos crecer como una sociedad y tenemos que caer y caer y caer para hacer cambios positivos en nuestra vida. Pero no está chido caer y caer. Pero bueno, es que al final de cuentas también si no caes. O sea, yo no concuerdo cuando dicen, aunque el que se cae, aquí no es de caerse, es levantarse, es así, güey, pero pues cuántas veces te caes y cuántas veces te vas a levantar si no tienes una estabilidad emocional y se puede decir que espiritualmente, ¿no? Entonces, o sea, es que yo no me lo había preguntado, pero ya más o menos entiendo
contexto que me quieres dar. Y fíjate, por ejemplo, No me lo había preguntado. hay cosas que quizás los seres humanos no nos preguntemos. Mencionaste liderazgo hace rato. Sí. Mencionaste la palabra empatía, ¿sí? La empatía. ¿Hasta dónde esos grandes supuestos que tú crees tener te han llevado a que caigas en el pozo? Lo acabas de decir en el aspecto de que no se trata de caer y caer y caer y caer para levantarte, sino que si tú ya ves el abismo, pues ahí puedo hacer el paso y decir, esto ya no es por aquí. Pero ¿cuántas veces tenemos que llegar aquí para que nos demos cuenta de las cosas? Y muchas de las cosas que creemos que son positivas, como disciplina, empatía y muchos supuestos que nosotros queremos tener, que socialmente son muy buenos, también se convierten en nuestros pozos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ponernos límites. Primero ponernos límites a nosotros mismos y posteriormente poner límites a otros. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos han abusado económicamente las amistades, no? Te portas buena onda. Es que es como, bueno, no es como paradigma, ¿no? De que, pues mira, yo soy buena onda, pero pues hay gente que abusa. Entonces, si abusan, llega un momento en el que pues tú dices, no, ni madres, o sea. Entonces, ¿hasta dónde tu nobleza se ha convertido en tu pozo? ¿Te has puesto a pensar en eso? No, nunca, la verdad es que nunca. Nunca me he puesto. No sé, te vuelvo a repetir, tuvo mucho tiempo en el que estuve para pensar muchas cosas, pero a lo mejor porque pues, muy indirectamente nadie me lo había preguntado, ¿no? Y te das cuenta que al final de cuentas ese puede ser un factor para que tu dinero, como tú lo dices, pues no fluya, porque al final de cuentas también te la pasas gastándole a otros, invitando. Y ahí es una pregunta brutal que tú te tendrías que hacer. ¿Qué trato de demostrar? Sí, vacíos que uno tiene. ¿Qué trato de demostrar? Vacíos que yo tengo. A lo mejor congeniar, ¿no? La verdad. Pero bueno, es que chale, güey. No, pues la verdad es que no. Yo pensé que venía otra cosa. Bueno, ni no está mal la neta, pero pues es que nadie me lo había. O sea, no es que me lo hayan preguntado, ¿no? Porque a lo mejor tal vez me lo han preguntado, pero no he sabido cómo interpretarlo. Y ahorita como tú me pones las cosas y como tú me las pones pues en la mesa, son muy diferentes a como yo venía viendo los paradigmas de la vida, ¿no? Para ser honesto. Si me dejaste pendejo. Lo importante es aprender. No me pusiste a pensar, la verdad. Lo importante es una reflexión de conciencia. Ese es el propósito de este canal, el propósito de hacer invitados y de la gente que también aprecio, que quiero, que han sido parte de mi vida. Porque pues al final nuestro canal es hacer del ordinario algo extraordinario. Y me parece que tú eres una persona extraordinaria, simplemente que hay que saber sacar ese potencial y llevarlo hacia otro nivel. Entonces, nada más me dijo mi esposa. Me encantaría, Fíjate, no. me encantaría para cerrar esto, ¿cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos puedes compartir de este cierre? Pues para empezar te voy a dar las gracias. Les quiero dar las gracias, porque este es un trabajo de equipo, ¿no? Muy lejos de estar al frente a poder estar atrás, es un trabajo de equipo. Agradezco tu amistad, muy lejos de agradecer tu amistad, siempre voy a ser tu amigo como tú el mío, pero quiero agradecer que, pues creo que es muy poquito, ¿no? A lo mejor en otra ocasión poder platicar un poquito más a fondo, ¿sabes? Más tranquilo, sí, sin algunas prisas que traigo, pero es que me dejaste pensando en muchas cosas. No te puedo decir que me llevo algo, sino pues más bien mismamente yo me voy a cuestionar como no lo había hecho, ¿sabes? Y algunas preguntas que me hiciste, pues la verdad es que ahorita me dejaron pensando mucho. Y sobre todo, pues no sé, es que no sé cómo decirlo, cómo poder interpretarlo, ¿sabes? Pero pues como me va a salir. Ay, no, es que nadie me había preguntado eso en mi vida. Nunca me habían. No digo que me hayas cuestionado, pero. Pues El cuestionamiento es tuyo. Sí, pero ¿estás de acuerdo que para que llegue este cuestionamiento me tuvieron que haber preguntado? Porque yo solo no lo hubiera descubierto. Ahorita me tocaste algunos temas que. Digo, no platicamos mucho, ¿no? Pero tocaste algunos temas que. Pues que no los sabía. O a lo mejor sí, pero ahí estaba nada más.
Y ahorita dice que pues yo abrí ese armario y a lo mejor así como cuando tomas el café o el azúcar, ¿no? Bajarlo para servirlo. Y lo voy a hacer, ¿sabes? Con eso me voy a quedar. Esas preguntas, voy a abrir el armario y esa pregunta la voy a bajar. Voy a hacer como que me tomo un café, me voy a tomar ese tecito y me voy a cuestionar yo mismo, ¿sabes? Con eso me voy a quedar. Y te agradezco mucho. No, gracias a ti. Agradezco mucho la invitación. Sobre todo agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta, ¿sabes? Me gustaría que trabajaras un poquito más en mí. Con todo gusto, con todo el amor, porque al final de cuentas es un propósito que yo quiero para mi vida. Y pues con todo el amor y con toda la responsabilidad, porque al final de cuentas sí quisiera que muchas personas se sientan identificadas conmigo y con mi proceso. Y tienes material para quedar, tienes más amigos, que yo creo que la verdad, bueno, yo soy un caso de ellos, ¿no? Pero también tenemos otros amigos que a lo mejor están un poquito más tocando el fondo, pero no saben cómo poder a lo mejor descubrir algunas cosas de ellos. Y creo que es una de las metas mayores que yo tengo, es ayudar a mucha gente. También falta que se dejen, ¿no crees? Es eso. Y que sobre todo deje de que se dejen ayudar, ¿no? Que en algún momento a lo mejor puedan desnudarse. Y digo desnudarse en el sentido de desnudarse cuerpo o el alma, ¿no? Poder permitirse sacar algunas cosas. Sal y tocaste un tema así y me hiciste recordar muchas cosas que no había recordado. Esto es lo importante de este canal, que no queremos a las personas por fuera, sino queremos empezar a esculcar ese armario de vasijas viejas y encontrar dónde están esas carencias, esos traumas, esos vacíos, ¿para qué? Pues para empezar a poder sanarlos, porque lo importante es eso, sanarlos. Y cuando te des cuenta de que estás sanando, el entorno que tú querías de dinero, por ejemplo, va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no vas a querer demostrarle que tienes dinero a Pedro, a Juan, a Alberto, no. Tú sabes que lo tienes y eso es tuyo y es parte de tu esfuerzo. Pero si tú sigues vinculando, queriendo demostrar a Pedro, Juan y Alberto, pues tu dinero se te va a ir. ¿Por qué? Por querer demostrar y porque el ego te está ganando. Vanidad, Diego. Entonces, eso es lo importante de esto, encontrar ese punto de inflexión y esa herida, porque la estamos proyectando para el mundo. Y en lugar de que la proyectes para ti, ese potencial que sabemos que tienes, pues hazlo para otro lado, para tus hijos, para tu esposa, para la gente que está más cercana a ti, pero no para demostrarle nada a nadie, porque pues, al final de cuentas ese potencial te está llevando al pozo y no te está llevando al triunfo. No, sobre todo que, para serte muy honesto, pensar que llenaba un vacío, no me he sentido más vacío, ¿sabes? Afortunadamente lo estás encontrando hoy y encontraste que lo que estás llenando es un vacío por querer quedar bien con los demás. ¿Vale? Te agradezco demasiado, hermano. No, yo te agradezco a ti. Y feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias. Gracias.